I'm just trying to start by getting to the truth, you know? Yeah, I mean, I'm really uncomfortable with that language of like getting to the truth. Again, in social life. Why is that uncomfortable? Because it sounds actually deeply transphobic to me. And if you keep probing, we're gonna stop the interview. If I probe about what the truth is? You keep invoking the word truth, which is condescending and rude. I'm saying to you. How is the word truth condescending and rude? Why don't you tell me what your truth is? And you're walking on 30 seconds more of thin ice before I get up. What my truth is? Well, I don't think I really have a truth. I think that there's just the truth, like the reality. And so we should begin by trying to figure out what the reality is. Hola, bienvenidos a otra sesión aquí de Desatados. Estamos aquí con Javier Suárez y yo, Sebastián Benítez. Vamos a conversar el día de hoy. Vamos a conversar sobre algunos apuntes sobre la universidad, y lo que hemos visto en este video es este profesor, no sé de qué universidad, no, creo que es Massachusetts, y bueno, y hemos visto una respuesta que le da, ¿no? O sea, dime cuál es tu verdad, o si no me paro acá en 30 segundos, pero un poco a discutirlo, qué tan pedagógico es eso, o bueno, discutir unas cosas de fondo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el video? Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Hablando de el tema. Me da risa que comencemos con un video de un conservador, ¿no? Porque Matt Walsh es una figura de este medio de comunicación norteamericano, el Daily Wire, me parece que se llama, donde está Ben Shapiro, toda esta gente, digamos, no es un think tank, es más bien un medio de conservadores muy fuertes, ¿no? Y digamos, en Lava Perú, digamos, estamos lejos de ser conservadores, pero tenemos amigos conservadores y digamos, nos la pasamos bastante bien, ¿no? A pesar de las discrepancias, ¿no? Entonces, no sé, a mí lo primero que me llama la atención es cuando veo este video del profesor, y ahorita estoy buscando un poco de dónde es, ¿no? Porque no es de Massachusetts, me parece que es de Kentucky o de Knoxville o de Nashville, ¿no? Ahorita lo busco. Es justamente esta actitud de que cuando le preguntan sobre la verdad, se siente como que amenazado, ¿no? Y en un momento incluso amenaza con irse. Entonces, sí. Entonces yo creo que una de las cosas de las que me gustaría conversar hoy día, no sé qué te parece, es sobre, para ponerle como que un título si quieres, sobre cuál es el estatus de la verdad hoy día en la universidad. O sea, ¿de qué carajos estamos hablando en la universidad cuando hablamos de la verdad? ¿No? Esa sería una cosa que sería interesante conversarla, sí, mientras voy buscando de dónde es este profe. Claro, o sea, y de hecho es pensar que tanto la verdad sigue siendo, digo sigue siendo porque tal vez, y ahí habría que hacer el ejercicio histórico de ver qué tanto la verdad fue un eje o fue una directriz en la universidad pensada como institución. Y en su momento hasta casi como un ideal romántico. La búsqueda, la verdad, etcétera. ¿Y en qué momento cambió, no? Incluso sería interesante en algún punto hacer un estudio de la genealogía sobre la verdad como una directriz en la universidad. Pero es buena la pregunta para iniciar con eso. Y bueno, si lo traemos ahora, ¿qué tanto en una institución que acepta, para empezar, una verdad multiparadigmática, y luego que la verdad puede estar, no sé cómo tú lo ves, tal vez para abrir la discusión, pero que la verdad puede estar asociada un poco encarnada, o sea, que las personas la encarnan dentro de una identidad política? Yendo a la par con este video, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que ha sucedido en los últimos tiempos, y es algo de lo cual no se habla mucho, tanto en los medios conservadores como los de izquierda, es que querámoslo o no, y quizás esto es consecuencia, entre otras cosas, de lo personal es político, ¿no? ¿Te acuerdas? Digamos, eslogan, digamos, del feminismo. Entonces, en el mundo clásico había una estrategia muy interesante, ¿no? No quiero dar muchas referencias en este momento, pero hay un autor que se llama Roberto Espósito. Solamente me acuerdo el nombre del texto en italiano, me parece que se llama Il Terzo, o sea, el tercero. Ahorita también lo googleo. Y de alguna manera lo que dice Espósito es que es necesario, para ponernos de acuerdo, crear un tercero impersonal, ¿no? Ese es un poco lo que dice Roberto Espósito, ¿no? Un filósofo italiano que a mí me parece interesante, ¿no? Quizás muy liberal para mi gusto, pero muy, muy interesante. Entonces yo creo que una cosa que ha pasado en los últimos 20 años, entre otras razones, por esto que te acabo de decir, de que lo personal es político,
es que asociamos la verdad con nuestra identidad. Entonces, si Claro, asociamos sí, la verdad con nuestra identidad, si tú atacas mi verdad, me estás atacando a mí. Ya no a la verdad, sino a mí, ¿no? ajá, Entonces ya es difícil conversar, pues, porque si la verdad soy yo y si tu verdad eres tú, ya mejor no hablemos de la verdad, porque si yo pienso que tu verdad no es cierta, bajo esta premisa te estaría atacando a ti, como Sebastián, ¿no? Entonces yo creo que claro, en este debate entre el profesor conservador, perdón, entre el profesor progresista y el comentador conservador, ahorita les doy los nombres de ambos, creo que eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, me parece, y no sé qué opinas tú, que en el fondo los dos tienen su verdad, una verdad muy, muy fuerte, y eso está muy bien, ¿no? Pero claro, me parece que mientras que el conservador acepta que tienen su verdad, ¿no? El profesor rehuye a ese aceptar que tiene una verdad, ¿no? claro. Entonces, no es que haya dos verdades que se enfrenten, sino que hay una verdad que es la del conservador y está la verdad del profesor que no quiere ser verdad. Entonces, es como una suerte de una verdad que se niega en su ser verdad, pero finalmente es la verdad de él, ¿no? ¿No? Entonces, por ahí yo creo que iría la cosa, ¿no? ¿Sabes? Justo para ponerlo, porque tú partiste una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estatus de la verdad hoy en día en la universidad? A ver, o sea, las cosas claras, ¿no? Como en este sentido, ¿no? No estamos en el siglo XX, ya pasamos la idea de que exista solamente una verdad objetivista, o en todo caso la estamos polemizando más que antes. En, en una institución académica que de alguna u otra forma pretende ser rigurosa, argumentativa, etcétera, que saca productos que pretenden tener cierta calidad, etcétera, que ahora vamos a hablar de eso, en una institución que tiene que coexistir con un mundo ya impregnado por la posmodernidad, donde existe lo multiparadigmático y donde, querámoslo o no, tenemos que o aceptar o debatir lo que tú estás diciendo, que es, existen personas que aceptan o argumentan distintos puntos de vista o distintas verdades. Y ojo, no necesariamente la verdad como identidad, ¿no? Sino una verdad argumentada a nivel, o sea, no sé, viene un antropólogo y te dice, bueno, a nivel de un análisis cualitativo, yo puedo delimitar que un cierto orden simbólico constituye para mí cierto tipo de verdad, no sé, etcétera, algo así, ¿no? Ahora, ¿cómo convivir en ese entorno, en esta institución? Digo convivir porque la universidad, más allá de solamente ser, y eso para ponerlo como reto, ¿no? La universidad, más allá de ser un espacio donde vas, escuchas, apuntas y te vas, ¿no? Sino donde precisamente haces universidad dentro del diálogo, dentro de la discusión con otros amigos. ¿Cómo coexistir en una institución donde ya no todos se ponen a discutir sobre el mismo punto para ver quién es más objetivo, sino donde coexisten distintos puntos de vista, distintas verdades? En este caso incluso es mucho más retador o más tenso porque es un profesor y alumno, por así ponerlo, ¿no? Profesor y alumno, profesor, alguien que viene fuera del ámbito de Fuera de únicamente la de academia, ¿no? Claro. claro, fuera de la academia. Lo planteo así, ¿no? O sea, hoy en día, ¿cómo veríamos cuál podría ser una mejor manera de sentar los diálogos así? O más bien, o volvemos al siglo XX y nos asentamos en, no, mejor apostamos por una verdad. O lo que tú dices, ¿no? Que ahorita me hace pensar en lo de Karl Popper, ¿no? Que es lo que decías, Expósito, ¿no? De que exista un tercer, digamos, un tercer observador. Popper, por ejemplo, habla de los tres mundos, y recuerdo por ahí unas clases que Ah, claro, decían que así es. el mundo de los objetos físicos, creo que el otro era el estado subjetivo de los mundos individuales, y el tercero era de los productos humanos y quizás y animales, ¿no? Y este tercer mundo pretendía tener cierta objetividad, pero objetividad, y acá la crítica antropológica, ¿no? No objetividad en el sentido de que no existe el sujeto que está observando, no, sino la crítica fenomenológica, ¿no? Sino objetividad en el sentido de que tiene una rigurosidad argumentativa que permite que se sostenga, independientemente de la identidad de uno. O sea, es como, puede tener rigurosidad y puede discutirse. No sé, por ahí lo dejo, ¿no? Y eso nos puede invitar a hablar de la comunidad universitaria hoy en día, donde existe la comunidad universitaria atravesada por la posmodernidad. ¿Cómo coexistir ahí? ¿Cómo vivir ahí? ¿No? ¿Cómo sobrevivir a ese entorno? Es interesante para la gente que le interese y lo quiera leer, porque acá en la, como buenos eclécticos, digamos, leemos a todos, ¿no? Digamos, a diferencia de Platón que votó a los poetas de la polis, digamos, no hay que votar a nadie, ¿no? A menos que pues sea un criminal, ¿no? Pero si no, Y eso, pero bueno. son bienvenidos, son bienvenidos. Bueno, el profesor es Patrick, no sé cómo se pronuncia esto, Gersanka, y es profesor de la Universidad de Tennessee en Knoxville, ¿no? Para quien les interese ver el tema. Y él es un académico, ¿no? De los estudios de género y de las ciencias sociales, ¿no? Y en el caso del comentador conservador, para quienes no lo conozcan, es Matt Walsh, ¿no? Comentador político, que es un
es eminentemente conservador, ¿no? Pero es muy popular en Estados Unidos, es muy, muy fuerte, ¿no? No sé si estará al nivel de Agustín Laje en América Latina, pero por allí va, o quizás hasta más. ¿Ah? Lo que pasa es que en Estados Unidos el que despegó mucho fue Ben Shapiro, ¿no? Ben Shapiro es como que, wow, ¿no? Sí. Ben Shapiro también, además es de Harvard, ¿no? Entonces es como que tiene también este prestigio de ser una persona bien educada, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahora, a tu pregunta, ¿no? Disculpen las referencias, pero por alguna razón hoy ya me ha dado ganas de dar referencias. Y, ¿cómo se llama? Este es el libro del que hablaba de Espósito, Terza persona en italiano, tercera persona se llama, ¿ya? Y ahí un poco eso es de lo que estaba hablando al inicio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, digamos, yo creo que la verdad no es personal, digamos. Y eso es bien polémico, ¿no? Entonces, digamos, Bien polémico, ¿no? bien polémico, ¿no? O sea, a ver, justamente estaba pensando esto porque estoy reflexionando muchísimo sobre la reforma trans, ¿no? O sobre el movimiento trans con el cual estoy de acuerdo, pero dentro de estar de acuerdo también los critico. Para mí nadie es no criticable, ¿eh? O sea, solamente Dios, y a menos que la reforma trans sean divinos, son criticables, ¿no? Entonces, para mí todos son criticables, ¿no? Todos, todos, todos. Desde la ultra izquierda hasta la ultra derecha, ¿no? Eso es lo que hace mi ecléctico, porque mi compromiso es con la razón, que sea argumentable, y con la experiencia, nada más. Lo demás ya son payasadas. Bueno, entonces, yo creo, entonces, una cosa que nos hemos olvidado de hacer, yo creo, es desdoblar conceptos, ¿no? Entonces, hay dos formas de entender la verdad. Una cosa es entender la verdad en términos, digamos, más posmodernos, que Sebastián tiene su verdad, yo tengo mi verdad, mi mamá tiene su verdad, el vecino tiene su verdad, bacán. ¿Yo estoy en contra de esa opinión? Claro que no, ¿no? Metafóricamente hablando, claro, cada uno tiene su verdad y está muy bien. Y como tal la defendemos, ¿no? En el mundo clásico, Platón diría que eso no es verdad, eso es doxa, ¿no? Claro. Cada uno tiene su doxa, está bien, ¿no? Pero ya, si yo quiero que usen verdad, yo no me opongo, ¿ah? O sea, ¿por qué me opondría? Cada uno, eso es, ¿no? Libertad, ¿cómo es? Freedom of speech, ¿no? Cada uno puede decir las cosas que le den la gana, ¿no? No hay problema. Claro. Pero hay otra noción de verdad, ¿no? Que creo que es la que está peligrando en la universidad, ¿no? Y ahí conecto con Popper y con Espósito, ¿no? La noción de universidad, ¿no? La palabra universidad tiene como fin, ¿no? La palabra, ¿no? Lograr un conocimiento universal de las cosas, de la realidad, ¿no? Entonces, no es el conocimiento de Sebastián o de Javier o de mi mamá o de Laje o de Zizek, no, 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 es un conocimiento universal en el cual todos podamos estar medianamente de acuerdo porque ha pasado la criba de la razón y la experiencia, ¿no? Por eso estamos de acuerdo, para eso chambeamos, ¿no? O sea, eso es lo que en el mundo tradicional se llamaba la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, y coincido contigo, soy muy popperiano, la chamba de la verdad, o sea, la búsqueda de la verdad no es que alguien, no tiene que ver con que alguien vaya a coger la verdad y va a decir, yo tengo la verdad y se acabó y háganme caso, ¿no? No, claro, no. Sino que en términos de Popper yo diría que la chamba de la universidad es estar cada vez menos equivocados, ¿no? Pero tiene que haber un telos, tiene que haber un norte, ¿no? Porque si no hay un norte, es como que la verdad simplemente se particulariza tanto que al final se vuelve irrelevante, ¿no? Porque si cada uno de nosotros, ¿no? Tiene su verdad, lo que sea la verdad ya no importa, pues. No, porque, Claro. o sea, si cada ser humano tiene su verdad, bueno, entonces ya fue la verdad, porque ¿no? Entonces y dándole la vuelta a ese argumento, si cada uno tiene su verdad, ¿no? La verdad es que cada uno tiene su verdad, ¿no? Con lo cual sí hay una verdad, ¿no? O sea, ¿no? Y yo creo que... Es un poco lo de Hume, ¿no? El empirismo de Hume, que finalmente cada uno puede, y es ay, me he olvidado esta palabra, ¿no? Pero finalmente es la idea de que solamente, no, y puede existir una verdad, pero yo no la puedo expresar para afuera porque solamente la conozco encerrado en este cuerpo, con estas experiencias limitadas y toda mi historia subjetiva, ¿no? Claro, pero bueno. pero digamos, ese argumento empirista no anula la verdad. Claro. Que Hume te está diciendo es que no puedes, Hume no te dice que elimines la verdad, ¿no? Lo que Hume te está diciendo es que seas escéptico de una afirmación categórica y finalista de la verdad, como que ya es acá. La verdad entonces se convierte en una aventura, es un proceso que vamos descubriendo poco a poco, ¿no?
Entonces, para responder tu pregunta en dos cosas, ¿no? Para mí, lo primero es entender que hay dos formas de entender la verdad. Una es la verdad como la verdad personal, ¿no? Entonces, yo, como Javier Suárez, tengo una verdad y Sebastián, por favor, respétame porque es mi verdad, ¿ya? Y por supuesto, y yo te respeto en la tuya. Y la otra es la verdad en el sentido popperiano o de Expósito, es decir, una verdad que no es personal, sino que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Con pretensión de universalidad que tenemos de la realidad. Claro. ¿No? Entonces, hay una pretensión de universalidad. ¿Por qué? O sea, para eso estamos chambeando, para eso estudiamos tanto, ¿no? Para lograr, como te digo, no estar en lo correcto, sino estar cada vez menos equivocados, ¿no? Ahora, ese trabajo de estar menos equivocados implica saber que hay una verdad que es más abarcante que nuestras verdades personales, ¿no? Entonces, yo creo que si perdemos ese norte, vamos a terminar simplemente aislándonos, ¿no? ¿Qué es lo que el capitalismo quiere finalmente, ¿no? Cada uno con su verdad, ¿no? Su verdadcita, ¿no? Entonces, y el capitalismo le interesa, porque yo siempre lo leo en términos de mercado, si cada uno de nosotros tiene una verdad, ¿no? Al capital le interesa eso, ¿no? Porque si quieres me pongo economicista, entonces la verdad sería el capital, ¿no? Entonces el capital Claro. sería la gran verdad a la que nadie puede. Todos reconocemos que el capital es cierto y existe. Esa es nuestra verdad. E independientemente de lo que vayas cuáles sean tus, digamos, tus puntos finales o a lo que apuestes, etcétera, siempre pasas por el capital como un medio. Entonces es algo aceptado por todos. O sea, no se puede descartar, no es como, claro, de ahí que lo confundas medio con fin, pero claro, pero finalmente todos lo aceptan, ¿no? Ahora, pero no sé si ibas a decir algo. Ajá, sí. Sebastián, y una última cosa, ¿no? Comienzo con lo que dice al inicio, ¿no? A mí me parece muy importante, ¿no? En la universidad, y acá esto quizás le moleste o le joda a algunas personas, y yo sí diría que, o sea, no es lo opuesto, ¿no? ¿Te acuerdas que al inicio comenzábamos, ¿no? Lo político es personal, no lo personal es político. No me quiero meter por ese debate porque es otro debate, Claro. pero creo que para resumirlo, ¿no? La verdad no es identidad, ¿no? Entonces, cuando yo defiendo una verdad, no te estoy atacando a ti personalmente, ¿no? O cuando tú defiendes una verdad, no me estás atacando a mí. Y esa precaución propedéutica, ¿por qué es tan importante? Porque si mi verdad soy yo y tu verdad eres tú, cuando tú atacas mi verdad, me atacas a mí. Y si eso sucede, ya se acabó el diálogo, porque yo no quiero atacarte a ti. O sea, ¿no? Me caes bien, eres mi amigo, entonces, ¿no? Pero si creamos este tercer mundo popperiano, creemos en este tercer mundo popperiano o en la tercera persona de Expósito, podemos conversar y debatir realmente, ¿no? Y yo quiero desbaratar tu verdad porque creo que es falsa y tú la mía porque crees que es falsa. Y eso no implica que nos vamos a pelear como seres humanos, ¿no? Estamos hablando de la verdad, no de nosotros, ¿no? Entonces, eso a mí me parece clave, ¿no? Porque si la verdad soy yo y la verdad eres tú, se acabó. Entonces, porque si tú me criticas, me estás criticando a mí. Y eso duele. Y ahí ya entramos en otros debates no hay debate, ¿no? Más bien lo que hay es una tolerancia políticamente correcta, ¿no? Me parece interesante, ¿sabes? Este debate se presta mucho finalmente qué tanto un texto o una pretensión de verdad no está también marcada por nuestros propios, por lo que traemos nosotros como identidad, ¿no? Me imagino que sobre todo en humanidades se tiende a ver eso, ¿no? En sociales como que un poquito tiende a tener la rigurosidad de querer claro, a separarlo, ¿no? Claro. Mantenerse un poquito, o sea, históricamente siempre he tenido el ejercicio de querer hacer eso, ¿no? Pero hasta el final, recuerdo tenía un profesor, un muy querido profesor que decía, pero todo, incluso todo paper, por más objetivo que quieras, igual está diciendo algo, igual se está posicionando, ahí está, quieras o no políticamente. Entonces, claro, como... pero es que yo creo que eso es correcto, ¿no? Claro. O sea, tú te posicionas, eso está muy bien, pero no te identificas. Claro. Esa es la diferencia. Porque, o sea, yo, por ejemplo, evidentemente la verdad que yo sostengo, obviamente yo estoy posicionado a favor de esa verdad, pues, ¿no? Porque si no, ¿para qué la defiendo? Si no, mejor no defiendo nada. Pero esa verdad que defiendo, y acá viene una cosa ya más antropológica, no soy yo, ¿no? O sea, exacto. Yo soy una persona, yo soy un ser humano, digamos, ¿no?
¿no? Entonces, pero la verdad que defiendo tiene que ver conmigo, por supuesto, obviamente, y yo me posiciono a favor de esa verdad, pero la verdad no es igual a Javier Suárez. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque si la verdad fuera Javier Suárez, además que es una cosa eminentemente egocentrista, ¿no? Sería complicadísimo debatir, pues, porque cualquier cosita que tú dijeras me estarías atacando a mí. Y es lo que pasa en el video que hemos visto entre el profesor y este conservador, ¿no? Porque yo creo que atacado, me parece. Yo creo que ahí una forma de distinguirlo para que se entienda mejor es como mi identidad, a ver, más que corregirme, discúlpeme, si no, en todo caso, ¿no? Yo creo que mi identidad puede estar marcada por verdades, pero las verdades que defiendo deberían estar desmarcadas de todo sentimiento, identidad o encarnado. Es decir, yo puedo, es verdad, estar sostenido y las cosas que yo hago y las cosas que yo apueste por ciertas verdades que yo defiendo, pero no implicaría de que en una discusión tú me puedas discutir esas verdades y yo pueda reorientar ciertas cosas que por más que pueda sentir como valores propios, pero que en última instancia, finalmente lo que yo sigo es un precepto, es una argumentación, es algo, es una apuesta, ¿no? Que puede ser discutida, ¿no? Y si alguien me argumenta mejor sobre por qué estoy equivocado, por qué tendría que apostar por otras cosas, tal vez uno debería adoptar esa flexibilidad para cambiar, ¿no? No sé, a mi caso es eso, ¿no? Yo lo vería así. O sea, como... si lo llevas a un plano ético, y de hecho, ojalá nos dé tiempo para leer el texto de Ribeiro, sí, o sea, digamos, la discusión sobre la verdad, ya lo decía Platón y Heidegger en la interpretación que hace de los diálogos, o sea, el objetivo del diálogo es salir cambiados, ¿no? Entonces, o sea, digamos, debatir sobre la verdad, ¿no? Que es un tercero, es algo impersonal, es algo, digamos, es un tercer mundo, ¿no? Sí. Tiene un correlato ético, que es que luego de la conversación salgamos cambiados. Es lo que hablábamos en el primer programa, porque si debatimos sobre la verdad y seguimos en la misma después de todo ese debate, claro. Algo tiene que habernos movido, ¿no? Pero de alguna manera la estrategia, ¿no? De hacer de la verdad un tercer mundo o un tercero impersonal es que permite que luchemos realmente. Claro. Sin destruirnos personalmente, ¿no? Exacto, y es el intento, ¿no? Porque igual... Es urgentísimo, pero es urgentísimo. O sea, no podemos negar de que de alguna u otra forma molesta, jode, incomoda en todo caso. Claro que sí. Que alguien nos discuta nuestras verdades, pero creo que hay que tener esa flexibilidad, ¿no? Adoptando por el tercer mundo y eso, ¿no? Y sobre todo, qué mejor que el espacio que la universidad, ¿no? De alguna u otra manera tú puedes decir, bueno, mira, llegamos a puntos distintos, pero en todo caso aportamos, ¿no? O sea, seguimos aportando este tercer mundo, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Eso que has dicho es importante, ¿no? O sea, no es que en esta suerte de positivismo, de frialdad, ¿no? Del 19, ¿no? Como que la verdad es una cosa y yo soy otra cosa. No, claro, no, porque la verdad nos afecta también, ¿no? Pero sí, claro. Mundo, ¿no? Si quieres ponerle un eslogan, la verdad no eres tú. Sí, sea, pues. No, porque si la verdad eres tú, además que es un gesto eminentemente ególatra, ¿no? Porque yo soy la verdad, o sea, ¿no? No, Sí, la verdad es lo que tú defiendes, ¿no? Eso tú defiendes. Pero si otro viene con otra verdad, ¿no? Y te argumenta, te hace replantearte esa verdad que tú tienes, ¿no? ¿No? Pero no es personal, ¿no? O sea, el que te ataca, el que ataque, no el que ataque, digamos, el que contraargumente tu verdad, siempre en buena onda, ¿no? Porque hay gente mala también, pero digamos, estamos en la universidad, si quieres lo contextualizamos en la universidad, sí, claro. no quiere destruirte a ti, ¿no? Sino que quiere rebatir tu verdad. Entonces, como precaución para evitar estos dolores del corazón y esa fragilidad de cristal que a veces tenemos, sirve mucho el tercer mundo de Popper y la tercera persona de Espósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú, tía, destruyes lo que yo creo, Sebastián, en términos argumentativos, me va a afectar personalmente, ¿no? Obviamente. Pero yo me acuerdo de Popper y me acuerdo de Espósito y digo, claro, pero bacán, porque digamos, claro. porque yo no soy, o sea, yo no me he identificado a tal punto con mi verdad que si tú rebates mi verdad, yo ya digo, no, este es un maldito, me odia, ¿no? Entonces, claro. Bonito sería, ¿no? Que, bueno, es una imagen bien romántica, ¿no? Pero bonito, es que siento, a ver, primero me ordeno. Y bueno, yo tengo la tesis que en un momento en alguno de estos programas hablé de defender un poco, ¿no? Pero que creo que como seres estéticos que pretenden hacer una estética de casi todo, hemos hecho una estética también de las cosas que defendemos como verdad y nos hemos apegado mucho a estas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, digo que bonito sería que un compañero que justamente te ha discutido y todo venga y te diga, oye, pero tranquilo, o sea, estamos en la universidad justamente para seguir aportando más ideas, ¿no? En ese tercer mundo objetivo. Ahora, quería discutirte algo que planteaste, ¿no?
dijiste, ¿qué pasa cuando la verdad se particulariza? Cuando se individualiza. Y no sé, yo quisiera sugerir ahí como... Mira, Ajá. no sé, hay un argumento que no lo he escuchado en redes sociales, porque como sabes, en redes sociales, como todo es la lógica del follower, todo está entre derecha e izquierda, conservador, progre, ¿no? Pues, bueno. Y tú sabes que como buenos eclécticos nosotros buscamos una postura un poco más que no conforme a nadie, ¿no? Porque digamos, esa es un poco la chamba del ecléctico, ¿no? Claro. Entonces, digamos, o sea, en términos del lenguaje, ¿ya? El lenguaje, o sea, una de las principales funciones del lenguaje, que tiene muchas, pero una es comunicarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, no sé, Sebastián, pásame mi laptop, ¿no? Entonces, tú en tu mente tienes una imagen de laptop, ¿no? También conocida como definición, imagen mental, como quieras llamarla, ¿no? Ya, Que claro. hace posible que tú me traigas la laptop, ¿no? Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que la laptop tiene una definición, ¿no? Entonces, como tiene una definición, bueno, podemos pues hablar de la laptop, ¿no? Porque si no, ¿cómo me la traes, no? Si no hubiera esa definición, yo digo, tráeme la laptop, me traes un perro, me traes una botella, me traes un Claro, libro. exacto. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Yo te diría, te tendría que explicar cada vez, ¿no? Sebastián, pero esa no es laptop, ¿no? Ese es un árbol, ¿no? Perdón, un perro. Entonces tú me dirías, pero es que para mí es una laptop. Entonces probablemente tendríamos que crear un nuevo concepto, ¿no? Bla, 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 en fin. Entonces, en términos de practicidad, el lenguaje exige eso, ¿ya? Ahora, vayamos al tema de la verdad, ¿no? Entonces, si pudiéramos, y yo no creo que se pueda, pero si pudiéramos ponernos de acuerdo de manera universal en qué cosa es la verdad, ya no habría problemas, ¿no? Se acabó la discusión. La verdad es la verdad, ¿no? Por ejemplo, en términos teológicos, la verdad es Dios. Bueno, ya está. Ya no discutimos la verdad. Eso es una actitud pues, dogmática, y en la universidad no puede darse, ¿no? Porque en la universidad la verdad tiene que discutirse con el fin de acercarnos a este consenso universal de qué cosa es lo que denominamos pues, lo verdadero, la verdad, lo que se acerca más a lo verdadero, ¿ya? Entonces, acabo de rebatir el argumento dogmático, ¿no? Entonces, porque el dogmático ya no debate sobre la verdad, simplemente hay que asumir. Pero del otro lado, y acá se va a entender el ejemplo de la laptop, ¿no? Tenemos el relativismo extremo de la verdad, ¿no? Entonces, Claro. cuando hay un relativismo extremo de la verdad, en el cual, o según el cual se dice, la verdad es lo que yo creo, ¿no? La verdad, como concepto, conocimiento, pierde valor, ¿no? Y se convierte en un valor de cambio, ¿no? Es decir, en el significante verdad puede entrar lo que cualquier persona quiera, ¿no? Ahora, esto que acabo de decir se asemeja a un argumento conservador. Ahora voy a decir por qué no es conservador desde mi perspectiva, ¿no? No es conservador porque a mí eso me parece bien. Pero si esa es tu forma de entender la verdad, dila abiertamente. O sea, dila, ¿no? Porque para ti la verdad es lo que cada uno quiere que... O sea, para ti la verdad es lo que cada ser humano es su verdad, ¿no? Pero dilo, ya, y está bien, ¿no? Claro. Ahora, pero el tema es, y ahí me pongo un poco lógico retórico, es que decir que la verdad es lo que cada uno quiere que sea su verdad, es una verdad. Y es una verdad muy fuerte. Quizás tan fuerte como la verdad del dogmático. Con lo cual, el relativista extremo y el dogmático fundamentalista se acercan. Porque los dos definen una verdad muy fuerte, ¿no? En el caso del relativista extremo, que la verdad es lo que cada uno quiere que es la verdad, nadie lo puede criticar porque si no se molesta. Y el fundamentalista defiende que la verdad es una. Y si le molesta y si le criticas esa verdad, se molesta. Entonces el ecléctico puede estar, y el escéptico ya no le interesa porque los dos están equivocados, ¿no? Sí, obvio, claro. ¿No? Entonces yo creo que el peligro en la universidad es el dogmatismo, evidentemente, pero también el relativismo extremo, ¿no? Entonces, yo creo que en este primer video que hemos visto, el problema de Walsh, ¿no? El conservador, es que él cree que la verdad, pues, es teológica, ¿no? O sea, Dios, digamos, es la verdad, ¿no? Pero el problema del profesor es que él cree que la verdad es lo que cada uno cree que es su verdad, ¿no? Pero ¿y cuál sería el punto medio, finalmente?
O digamos, el punto medio sería justamente sentarnos y juntos intentar estar cada vez menos equivocados, ¿no? O sea, y esa búsqueda de estar cada vez menos equivocados, todos, no sería la verdad, sería lo que Adorno llamaba la aventura de la verdad, ¿no? Pero para eso primero tenemos que desidentificarnos, pues, de la verdad, porque eso si la sí, verdad claro. no se va a poder, ¿no? Más bien no Yo se creo que podrá. igual, claro, o sea, yo entiendo el ejemplo de que sean polares, el relativismo y el dogmatismo, y que el ecléctico más bien vaya entretejiendo. Me gusta esa palabra de que entreteje, ¿no? Por aquí y por ahí va más o menos formulando ideas, pero yo creo que sí hay ciertos principios de los cuales partir, ¿no? Me gusta la imagen, por ejemplo, de que plantea Thomas Kuhn, no recuerdo si es exactamente así en la estructura de las revoluciones científicas, cuando plantea que el conocimiento tiene un crecimiento ya no jerárquico, sino horizontal, pero que de alguna u otra forma hay un crecimiento, ¿no? Entonces, o sea, porque te plantea que, claro, para llegar a aportar a este crecimiento científico, de lo que sea, social, etcétera, hay que igual compartir ciertos preceptos en torno a definiciones de lo que tenemos, ¿no? O sea, tenemos que de alguna u otra forma ponernos de acuerdo en pequeños peldaños, Claro, que pero son premisas, ¿no? Que son premisas, ¿no? exacto, así es, ¿no? Pero es justamente lo que te decía, acuérdate lo que hace el ecléctico, ¿no? Razón y experiencia, ¿no? Sí, claro, Entonces tenemos exacto. que ponernos de acuerdo en, primero que hay que argumentar lo que decimos, ¿no? O sea, no ocultarnos Sí. o defendernos en términos afectivos, sino argumentar, ¿no? Primero. Y segundo, la experiencia. O sea, si veo que está pasando así, no me puedo cegar a eso que está pasando, ¿no? Otra noción, por ejemplo, de Popper es el tema de la comunidad, ¿no? O sea, digamos, el tema, la ciencia avanza en términos de comunidad de investigadores, ¿no? Claro, Entonces, digamos, somos un grupo de gente que está dispuesta, entonces ahí mezclo Kuhn con Popper, ¿no? Es una comunidad de investigadores que está dispuesta a acercarse a la verdad a partir de la contrastación de sus errores, ¿no? O sea, ¿en qué nos hemos equivocado? Y vamos avanzando sobre eso, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, sí, o sea, en verdad, Kuhn, Popper y Lakatos, al final, yo tengo un texto sobre eso, son eclécticos. habría que derribar a Feyerabend, o tal vez no, tal vez sí. Sería Claro, interesante. Feyerabend sería Bueno, más por el relativismo cultural. claro, sería Pero, más por el relativismo, ¿no? Pero el o anarquista sea, claro, epistemológico. que lo que pasa es que Feyerabend lo que hace es, digamos, equiparar la ciencia a un discurso más. Sí, ¿no? exacto, o sea, claro. Bueno, O sea, entonces, claro, es que yo siento que ahí finalmente las bases, a diferencia de las ciencias naturales, claro, el mundo de las letras, las bases son enteramente lógicas y casi en su totalidad argumentativas, ¿no? O sea, porque claro, en otros casos sí el discurso como que no se sostiene cuando haces experimentos que pretendan tener mayor rigurosidad, pero en el caso de las letras es como lo que te da rigurosidad, en última instancia es qué tanto tu interpretación llega a ser, para empezar, aceptada lógicamente y luego abarcativa, ¿no? De manera deductiva o inductiva. o sea, en la ciencia, primero, es que en términos de la ciencia, ¿no? Y a menos que un científico me contradiga, y yo estaría encantado de aceptar que no es correcto, porque yo no soy científico, ¿no? La ciencia se basa en argumentaciones lógicas, ¿no? Y demostraciones experimentales, o sea, básicamente la experiencia, o sea, volvemos al eclecticismo, argumentar lógicamente y demostrarlo con la experiencia, solamente que la experiencia que es garante de conocimiento en la ciencia es la experimentación. Entonces ahí Feyerabend dice, pero la experimentación es un discurso occidental. A ese le doy la razón a Feyerabend, ¿no? Claro. Pero la ciencia occidental, ¿no? Mira cómo llegamos a una cosa, el ecléctico es más potente porque, ¿no? O sea, la experimentación es un discurso occidental, el método científico, ¿no? Que es un poco lo que ataca o critica Feyerabend, ¿no? Claro. Pero la experiencia nunca la ataca Feyerabend, ¿no? Porque la experiencia es inatacable, porque la experiencia es cómo experimentamos la realidad, ¿no? Sí. Entonces ahí ya vienen cosas más, ¿no? Ahora, ahí la chamba del ecléctico nuevamente es cómo nuestra experiencia, ¿no? Puede ser traducida a lenguajes argumentativos para convencer a otras personas, ¿no? Entonces, por eso decía, claro. En el caso de letras, particularmente, es como la base tiene que ser una lógica argumentativa fuerte, ¿no? Exacto, ¿no? En el caso de las humanidades es más lógica argumentativa y a veces hasta solamente verosimilitud, ¿no? Porque nosotros no estamos experimentando, ¿no? Hacemos experimentos, digamos, ¿no? Pero quiero volver al tema de la educación, para no irnos de la universidad, ¿no? Entonces, claro, porque además es curioso, porque si te das cuenta,
los científicos casi no están en estos debates, ¿no? O sea, pocos científicos entran en estos debates de ciencias sociales y de humanidades, ¿no? ¿No? Y otro tema es que la gente de a pie le importa un carajo, ¿no? Es lo que estamos nosotros hablando, ¿no? O sea, Bueno, claro. Bueno, cada vez tal vez se ha incrementado sobre más todo en sociedades como la nuestra, Sí, o sea, como, claro. decía, como me decía un amigo, ¿no? Dos cosas, ¿no? Uno, la gente está preocupada. Un amigo sociólogo, ¿no? Colega tuyo, ¿no? Me decía, ¿no? Nosotros somos un país con necesidades, con, digamos, a ver, imagínense el mapa del Perú, gente, ¿no? Todo el mapa del Perú, ¿no? Imagínense que lo rojo, ¿no? El color, imagínense un mapa del Perú pintado todo de rojo, ¿ya? Entonces, todo lo rojo, ¿ya? Son necesidades modernas, ¿no? Entonces, salud, educación, vivienda, bacán. Y mi amigo me decía, pero hay bolsones anaranjados de necesidades posmodernas, ¿no? Que son pequeñitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lima, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay un bolsón donde hay necesidades, por ejemplo, el tema del género, el tema, digamos, de el animalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no quiero desmerecer o no valorar estos debates, ¿no? Pero de alguna manera también a veces los académicos, ¿no? Estamos tan metidos en la coyuntura, digamos, universitaria, que nos olvidamos que hay otros debates también súper importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso. ¿no? Yo quería decirte algo ahí para justo regresar a lo de la universidad. A la verdad de la universidad, ¿no? Que es el tema un poco de... Porque tú dijiste algo, o sea, lo quería coger desde hace rato, ¿no? Que dijiste, y ahora lo conecto con lo de Popper y Kuhn, ¿no? Que hablabas de la comunidad. Tú señalaste, oye, pero mira, ¿cuál es el problema si vamos al video, como se señala en el caso del video, ¿no? Si nos relativizamos tanto, que la verdad la empezamos a particularizar. Y era lo que quería decir hace rato, ¿no? No sería hoy en día una sugerencia o digamos un guiño a lo que puede suceder con los profesores que están metidos en el publish or perish, el publicar, el que cada uno haga su propia producción individual, tal vez no sabemos si se identifica o no con su verdad, ¿no? Pero te especializas en un tema, publicas un tema y listo, ¿no? Te particularizaste en un tema, en solamente en una misma producción de algo. Y obviamente, y acá ya empezamos a hablar de la universidad como estructura institucional que tiene exigencias, demandas de publicaciones, etcétera, ya a nivel organizacional, ¿no? O sea, las exigencias y tanto, podría uno sugerir de que el profesor también se particulariza, ¿no? En su propia producción. Y se vuelve, como tú dices, hasta cierta medida capitalista, ¿no? El conocimiento entra en una lógica de capital, de seguir como produciendo para mantener cierto estatus de un docente, ¿no? No sé, pero pongo eso sobre la boca. Sí, lo que pasa es que, digamos, voy a hacer una lectura un poco teológico-política, a quien le interesa Carl Schmitt, Giorgio Agamben, que son bacanes, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Cuando Dios se vuelve Estado, ¿no? Cuando Dios se vuelve Estado, o sea, cuando el Estado, ¿no? El rey o el presidente hace las veces de Dios, digamos, ¿no? El objetivo es el control total de la sociedad, ¿no? Ese es medio Foucaultiano, ¿no? Entonces, digamos, es lo que ahora se llama la gubernamentalidad, ¿no? Esa palabra, ¿no? Entonces, digamos, quieren gobernarnos completamente a nivel de prácticas espirituales, lo que llama Foucault las técnicas del yo, ¿no? Las técnicas del poder, ¿no? Perdón, las técnicas del poder, ¿no? Foucault le opone las tecnologías del yo, bla, bla. ¿No? Entonces, así nos hemos gobernado siempre, ¿no? Justo estaba leyendo un texto en la Escuela de Lava, ¿no? Que leímos, ¿no? Lumbreras, sobre los chavines, ¿no? La cultura chavín. Entonces, los sacerdotes chavines, ¿no? Armaron todo un teocentrismo, las cabezas clavas con sus ojos así, ¿no? Que te daban miedo, ¿no? Claro. Y ellos, ese era el dogma teocéntrico. A ver, anda un chavín, pues dile que eso es falso, te corta la cabeza, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que pasa con el dogmatismo, ¿no? El dogmatismo no se puede contraargumentar, solamente se acepta el dogma, ¿no? Ahora, el problema es que las sociedades se han ido secularizando históricamente, ¿no? Por la Ilustración, ¿no? Mayo del 68, el Renacimiento, estoy en el desorden históricamente, perdónenme, el Renacimiento, la Ilustración, ¿no? La Revolución Industrial, Mayo del 68, ¿no? Entonces, la gente, digamos, ya no se come el cuento pues de un dogma,
¿no? Aparentemente, ¿no? Aparentemente, porque al final la gente sigue siendo tan dogmática como hace 1000 años, pero bueno, ¿no? Pero lo que se ha impuesto como dogma, o sea, como verdad incuestionable, es el capital. Claro. ¿No? Entonces, esa sería una verdad, digamos que no, y ahorita voy a pasar las definiciones de la verdad de la RAE, ¿no? El capital sería una verdad que no puedo negar racionalmente. Estoy de acuerdo, puedo estar en desacuerdo, pero no la puedo negar racionalmente. Tendría que estar pensando como que en otro planeta, ¿no? ¿Ya? Entonces, si la verdad es el capitalismo, y ahí conecto un poco lo que tú dices, lo que el capitalismo busca es la reproducción de sí mismo ad infinitum, ¿no? Para crear más valor, claro. Para crear más valor. Entonces, por eso ponía el ejemplo teológico de teología política. ¿Cuál es el objetivo de Dios cuando entra al mundo de los hombres, o cuando lo crea? Que Dios esté en todos lados, que Dios permee toda la realidad. Esa es la gubernamentalidad teológico-política, que Dios esté en todos lados, o sea, que no hay espacio de tu vida en la cual Dios no esté metido, ¿no? Estás follando con alguien, está Dios allí, ¿no? Estás en el baño defecando, Dios está allí. Estás rezando, Dios está allí. Bueno, ahora el capitalismo está allí, ¿no? Qué potente, claro. ¿No? Entonces, ¿no? Si un profesor, ¿no? Digamos, se compra el cuento del capitalismo cognitivo, que es el de publica o perece, Exacto. ¿no? Estaría simplemente dejando su labor de búsqueda de la verdad para hacer digamos, ¿cómo lo llamaría? Un representante del capitalismo más agresivo, ¿no? Claro. Entonces mira lo loco, ¿no? Entonces, el docente que se entrega a ese sistema sin criticarlo, ¿no? Se vuelve un ideólogo del capitalismo, así como el intelectual del siglo XII era un ideólogo de la iglesia, ¿no? Entonces, estamos, digamos, un poco en esa idea, ¿no? Ahora, tú me dirás cómo conectamos esto con la verdad. Porque la universidad tendría que ser el espacio, no el único, pero quizás el más indicado, para hacerle frente a la verdad del capitalismo, ¿no? Para que haya una lucha, pues, aunque sea, ¿no? Porque si no, estamos en el totalitarismo de la verdad del capitalismo. En todo caso, inclusive yo ahí lo rebatiría, ¿no? En todo caso, más que hacerle la lucha, porque habría algunos que dirían que no, pero en todo caso sería, solo me quiero acotar esto, ¿no? En todo caso tendrían que defender otra verdad más allá de la verdad del capitalismo, que sería la verdad, el amor por la verdad. Así como el amor tal, ¿no? por la verdad, exacto. Pero el amor por la verdad, y acá viene un poco la paradoja, que el amor por la verdad no puede ser el amor por mi verdad. Exacto. Porque el capitalismo quiere eso, pues. O sea, el capitalismo nos está vendiendo, pues, o sea, por favor, jóvenes, adultos, los que escuchen esto, ¿no? El capitalismo nos está metiendo por las orejas eso, que cada uno luche por su propia verdad, ¿no? Entonces, claro, cada uno es su propia verdad. Entonces, como es mi propia verdad, voy a armarme una marca personal. El branding es una verdad personal. O sea, no me vengan con vaina, ¿no? Entonces, el capitalismo quiere que cada uno tenga su verdad. Que Sebastián tenga una verdad, ¿no? Porque cuando cada uno tiene una verdad, somos targets muy fáciles para el mercado, ¿no? Porque el mercado o sea, los mercados capitalistas cada vez son más personalizados, ¿no? Entonces, ¿no? Pero cuando nos juntamos, ¿no? Y decimos, bueno, voy a poner mi yo entre paréntesis para justamente buscar una verdad que no pueda ser negada racionalmente, ¿no? Y que sea diferente a la del mercado, ¿no? Esa sería la chamba de la universidad, ¿no? Y te juntas con otro. A menos que la universidad asuma que la verdad es el capital, bueno, ya se acabó, entonces. Sí, claro. Bueno, es que ahí también, bueno, ahí podríamos criticar, bueno, no sé, sin poner nombres, ¿no? Pero hay ciertas instituciones educativas superior que finalmente apuestan, y sus estudiantes también lo quieren, ¿no? No es que quieran la verdad, sino, oye, dame la educación necesaria para poder salir al mercado. Y la universidad sigue ese precepto, ¿no? ¿Para qué le voy a hacer caso a la verdad, sino más bien a lo que quiere el mercado, ¿no? Y en última instancia el docente también tendría eso, ¿no? Claro, pero bueno, hay una cosita, pero ahí date cuenta que la verdad nunca se ha eliminado. Claro, no se ha eliminado, sino que se ha cambiado su orientado, ¿no? Sino que el mercado se está imponiendo como la verdad. Sí, exacto, el mercado se está imponiendo como la verdad, ¿no? O como la búsqueda, ¿no? La búsqueda finalmente teleológica, etcétera, ¿no? O como el fin máximo, ¿no? Si nos pusiéramos aristotélicos. Pero lo que quería decir es, ya me acordé.
¿cuál sería lo contrario a particularizar? O sea, yo siento que inevitablemente cuando dejamos de lado la idea de verdades particulares, llegan otros. O sea, hacemos un poco más de comunidad. O por lo menos tenemos una invitación a hacer comunidad. Eso es lo interesante, ¿no? Porque, bueno, ya podría volar por ahí, ¿no? Bueno, lo dejo como pregunta abierta, ¿no? Pero el hecho de hacer comunidad, de alguna u otra forma, reta el capital, ¿no? Porque el hecho de que hagas comunidad empiezan a adoptarse otros valores más allá de solamente la acumulación y la acumulación particular individual, ¿no? Y yo creo que, claro, si no te particularizas y más bien te aperturas a una comunidad, finalmente en la universidad sería un ideal, ¿no? Sería lo que deberíamos buscar, ¿no? O sea, que el docente, los estudiantes no solamente estén apostando por, oye, esta es mi verdad, etcétera, particular, sino someterla a un tercer mundo popperiano y a partir de eso unirnos, ¿no? Aunque, bueno, por acá podría yo también ponerme como debatirme a mí mismo y decir que cuando uno particulariza su propia verdad, también encuentra otros que también la tienen particularizada de una forma similar y nuevamente volvemos a grupos dogmáticos, ¿no? Cada uno con sus verdades, ¿no? Claro, o sea, a ver, el tema aquí es que, por ejemplo, una dinámica del mercado es que el mercado, conversaba con un amigo, y esto lo vean en redes sociales, en televisión, en todo, ¿no? O sea, digamos, el capitalismo, cuando encuentra una identidad que funciona, la exprime hasta destruirla, ¿no? Eso es muy capitalista, ¿no? O sea, porque el capitalista ve algo, it works, vamos a sacarle todo lo que podamos. Eso es un poco lo que hace el capitalismo. Eso es inevitable el capitalismo, ¿no? Porque lo que tiene el capitalismo es generar ganancia, y eso está bien, porque claro, hay que vivir, en este sistema es lo que hay que hacer de algún modo, ¿no? Porque si no, es como tú, Sebastián, quieres comprarte una casa, pues, ¿no? Bueno, y encuentras algo que te funcione. Bueno, la lógica te va a decir, exprime eso que te sale bien, que te da dinero, cómprate una casa con eso. O sea, eso es, en términos digamos, lógicos, es lógico, digamos, ¿no? Ahora, como decías, para ordenarnos, ¿no? Yo creo que lo que hay que evitar, como ecléctico, que yo me considero ecléctico, es no irnos ni al dogmatismo del partido identitario, ¿no? Que ya lo hemos hablado la vez pasada, ¿no? Pero tampoco irnos al extremo del relativismo cultural, ¿no? Ya, claro. Tú me dirás, ¿y cómo hacer esto? Bueno, es que eso es formación, hay que tener criterio. O sea, no hay una fórmula. Eso es la diferencia, por ejemplo, del Lava Perú con Laje y con la gente de izquierda. Porque Laje y la gente de izquierda te va a dar fórmulas. Yo no tengo una fórmula. O sea, acá a la gente que está buscando como que un eslogan, ¿no? No. O sea, mi único eslogan es experiencia y razón. O sea, ir experimentando, ¿no? Claro. Entonces, si tú ves en tu vida que te estás dogmatizando, detente un toque. Oye, ¿qué fue? ¿En qué momento le comencé a dar un diezmo a un señor que ni conozco, ¿no? ¿Qué pasó con mi vida, no? Y si luego ya comienzas a estar solo, aislado, pero con mucho éxito, detente, ¿no? Como, oye, ¿en qué momento dejé de tener comunidad y me convertí en una marca yo mismo? ¿No? Entonces, lo único que nos queda, y la universidad tiene que lograr eso, es lo que se llama, ¿no? Esta posibilidad pues, de tener un pensamiento crítico. Eso suena un perogrullo, yo lo sé, pero es que en realidad esa es la chamba un poco de la universidad. Entonces, para redondear, el capitalismo no quiere que critiquemos al capitalismo, evidentemente, y nos seduce. Y el dogmático no quiere que critiquemos al dogma, ¿no? Pero al final, si tú no puedes criticar al capitalismo, ¿no? El capitalismo se ha convertido finalmente en tu dogma. Con lo cual, tenemos a dos dogmáticos y estamos pues, jodidos, ¿no? Porque estamos, ¿no? O escoges al capitalismo o escoges al otro dogma, ¿no? Tu dogma, por ejemplo, no piensa en las iglesias evangélicas, ¿no? Ellos tienen su dogma, pues muy claro, ¿no? Están, digamos, no les interesa el encuentro con otras perspectivas para transformarse a sí mismos, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad tendría que ser ese espacio justamente para conversar sobre eso. Y para evitar justamente irnos, ¿no? A los extremos. Me parece que esa es un poco la idea, ¿no? Acá no hay nada más, no hay como una cosa original o creativa. Esa es un poco la chamba. Ahora, si quieres ir al tema ya más concreto, ¿no? El tema es que el capitalismo le está quitando el tiempo a los docentes para que hagan esa chamba en la universidad.
Eso es lo que aparentaría, o sea, lo que parece, ¿no? Pero Parecería. parecería. O sea, yo señalaba esto de la comunidad y quizá ahí forcé un poco, pero porque no se imaginaba lo bonito que todos podríamos tener, o habríamos imaginado alguna vez, ¿no? Que llegas a la universidad y hay grupos o espacios donde discuten alrededor de la verdad y no la particularizan tanto, ¿no? O en todo caso la defendemos de una forma con ahínco y todo, porque han sido principios que nos han regido, pero aún así nos prestábamos a la discusión, no sé, como Mira, leer las cátedras, etcétera, ¿no? te voy a dar, hay una idea, quizás desde lo estético se entienda mejor, que es, digamos, desde donde yo trabajo, ¿no? Y ahí podemos entrar al tema de Vallejo y de Orrego, ¿no? Que son peruanos, ¿no? Tú estás viendo por el lado de que qué rico es que cada uno tenga su propio estilo, su propia particularidad, es la palabra que tú usaste, ¿no? Su propia verdad y bla, bla, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, diría que, va a sonar un poco raro lo que voy a decir, creo que las comunidades, ¿no? Deberían ser comunidades estilistas, o sea, deberían tener un estilo. Mira, qué pajo. A ver, ¿cómo me... ¿No? No un dogma, ¿no? No un dogma o una identidad, sino un estilo, ¿no? La palabra estilo viene de, ¿no? Tú sabes, es un lapicero, ¿no? Como me parece escribir, ¿no? O sea, digamos, tú dibujas tu estilo, ¿no? Le vas dando forma, ¿no? Entonces, lo paja del estilo es que el estilo se va transformando a lo largo de tu historia, digamos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en Lava tenemos un estilo, ¿no? Pero no tenemos un dogma, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia entre el estilo y el dogma? El dogma tiene que creerse a pie juntillas, ¿no? O sea, porque pues es el dogma, pues, ¿no? El dogma ya ese es, ¿no? Sea cual sea, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro, de lo que sea. ¿No? El estilo es una obra de arte en constante producción, digamos, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso en Lava decimos, despierta tu estilo, crea tu estilo, o como citando a Antenor Orrego, pensador peruano, ama tu estilo. Así decía Antenor Orrego, ama tu estilo, ¿no? Entonces yo creo que también podríamos ir por allí, ¿no? Las comunidades deberían reunirse a partir de estilos, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, más que un dogma, debería ser un estilo. El liberalismo, un estilo. El anarquismo, otro estilo. Son estilos. No dogmas, porque si son dogmas ya no se transforman, ¿ves? Entonces, y se hacen comunidades tribales, ¿no? Y en cambio el estilo se va construyendo, ¿no? Y se va transformando, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser interesante. A mí me gusta la idea de que en las universidades antes se hablaba de una escuela teórica, ¿no? Claro. Bueno, tal vez en algunas universidades se mantiene, ¿no? Pero es como que, claro, tú decías, era en la escuela marxista, por ejemplo, y comparten cierto tipo de preceptos, pero cada uno, los autores salen distintos. O cuando se dice este dicho que es como, ese profesor hizo escuela, que es como que a partir de eso se desprendieron otros autores que lo siguieron, ¿no? Como una vez me dijiste, es lo bonito, ¿no? Que Manuel González Prada fue el gran maestro tanto de Mariátegui, de Arguedas y de Vallejo, creo que fue, ¿no? De Vallejo. De de Vallejo, no sé, me equivoqué, ¿no? Pero sí, me parece bacán. Mira, quedémonos con dos cosas antes de entrar para redondear, ¿no? Porque estas ideas, gente, y ustedes dirán, uy, pero yo escucho a Sebastián y a Javier y no me queda nada claro. Si eso es lo que están sintiendo, está bien, ¿ya? Porque hoy en día en las redes sociales, la lógica del follower es la autovalidación identitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que seguimos a quien nos da la razón en lo que ya creemos, ¿no? Entonces, yo soy conservador, sigo al Laje. Entonces lo escucho y me siento bien, porque me está validando en todo lo que yo creo. Soy progre, escucho a Zizek, me siento bacán, porque me está validando en lo que yo creo. En Lava no creemos eso, nosotros no validamos a nadie, nosotros lo que queremos es generar preguntas y lo que sí en la propuesta de Lava es que cada uno encuentre su estilo, no su dogma, su estilo. Bueno, entonces quería terminar esta pequeña pregunta que tú me hacías con dos nociones que como buen crítico literario las etimologías me gustan mucho, ¿no? Entonces, pensemos en el estilo, piensen en su vida como un lapicero, ¿no? De ahí viene la palabra estilo, la estilográfica, ¿no? Entonces, el estilo se va escribiendo como en una hoja de papel durante toda la vida, ¿no? El estilo no es una carta que cerramos y la guardamos, se va escribiendo, ¿no? Es un constante trabajo en construcción y en reconstrucción, ese es el estilo, ¿no? Entonces, por eso hablaba comunidades estilísticas, ¿no? Y acá Sebastián trajo otra noción que le hemos hablado también, que es la palabra escuela, ¿no? Escuela viene del griego esjolé, y esjolé
básicamente es el tiempo libre, ¿no? Que uno tiene, el tiempo de ocio para buscar la verdad, ¿no? Entonces, miren qué locazo, ¿ah? Entonces, ¿qué sería una escuela marxista? Una escuela marxista sería un grupo de gente que busca la verdad con un estilo marxista, pero no con un dogma marxista, ¿no? Los libertarios serían una comunidad que busca la verdad, que es impersonal la verdad, no es de ellos, pero con un estilo libertario. Vale, entonces la pregunta era, no sé si podías contarnos un poco la experiencia esta que creo que hablaba un estudiante de Encinas, un alumno de Encinas. Sí, entonces un libro que quería recomendarles es este de acá, que es, que no está, bueno, sí lo pueden conseguir, ha salido una edición nueva, creo, de José Antonio Encinas, se llama Ensayo de una escuela nueva en el Perú, 1932, me parece, ¿no? Y un poco lo que Encinas hace allí, digamos, Encinas es el maestro de los dos grandes autores de vanguardia en Puno, ¿no? Que son los hermanos Peralta, ¿no? Alejandro Peralta y Arturo Peralta, ¿no? Pero que se le va a conocer como Gamaliel Churata, es su seudónimo, ¿no? Son los dos grandes. Entonces, en este libro, una cosa muy bacán que hace José Antonio Encinas es, este libro está enmarcado en lo que se llama el ensayo pedagógico, ¿no? Entonces, él va a hacer un recuento de su experiencia como director en la escuela en Puno, donde fueron sus estudiantes, Gamaliel, perdón, los hermanos Churata, ¿no? Entonces, habla sobre las dificultades, etc., etc. Pero al final, el último capítulo es un capítulo hermoso, porque hace un perfil, si quieren, psicológico o de personalidad de cada uno de sus estudiantes, ¿no? Con lo cual, Encinas da cuenta de esta perspicacia del docente, ¿no? Que buscaba que sus estudiantes encuentren su estilo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, miren qué locazo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en educación estamos muy metidos con el enfoque por competencias, ¿no? Y yo tengo amigos de izquierdas pues, que critican al enfoque por competencias y hacen uy, Dios mío, ¿no? Lo destruyen, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la crítica, ¿no? Pero nos quedamos en la crítica, ¿no? Y eso en el Perú somos unos criticones, pero no, estoy harto ya de eso, ¿no? Entonces, Encinas, por ejemplo, era muy pragmático. Ya, pues, criticamos, pero ¿qué hacemos, no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una buena forma de criticar al enfoque por competencias, y para no volver al enfoque erudito que era anterior, ¿no? De conocimiento, ¿no? Sería un enfoque estilístico, por ejemplo. Buscar que los estudiantes busquen su estilo, ¿no? Su estilo de ser humano, ¿no? De ser persona. Yo eso no lo he escuchado en los debates pedagógicos, por ejemplo. No. Ahora está con la cuestión intercultural. Bueno, en fin, eso... No, pero digamos, me parece que esta idea de que el estudiante encuentre su estilo, ¿no? Es una cosa que José Antonio Encinas, pedagogo peruano, ya lo estaba pensando en los años 30, y me parece que es un pedagogo peruano que en lugar de simplemente meternos en el esquema global de la pedagogía, del enfoque por competencias, ¿no? Pensar desde nuestros pedagogos peruanos, ¿no? Entonces, como para redondear, ¿no? Preocuparse o cuidar que cada estudiante de nosotros busque su estilo, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Claro. Porque eso es clave, ¿no? Más que era, es bien, sigue el precepto bien ecléctico, ¿no? Que es como, yo no busco ser profesor de nadie, sino discípulo de la humanidad. Y en parte eso aporta, ¿no? Como el hecho de Exacto. poder aportar que cada uno encuentre su verdad en relación a su razón y experiencia, ¿no? Exactamente, nunca mejor dicho, ¿no? Y ahí viene lo que tú dices, para que esos estilos se den, tiene que haber escuelas de estilo, ¿no? Porque si solamente hubiese una escuela, ya no hay estilo, pues. Es como que, entonces, yo quiero hacer una pedagogía revolucionaria, va a ser marxista, ya la cagaste. Porque no le estás dando a tu estudiante las escuelas de estilo, que como una paleta de colores, le van a dar las herramientas para que le encuentre un estilo. Claro, y lo interesante es que pareciera entonces, bueno, dejo yo aquí abierta la pregunta, ¿no? Pero pareciera entonces que parte de la chamba del docente, o sea, es hacer notar o hacer evidente, o sea, no puede ser un docente neutral, ¿no? No sé qué tanto se podría o no, pero ser un docente neutral, que solamente vengo, te expongo esto y ya me quito. Hay dos chambas más, ¿no? La primera chamba es que aquello que expongas también tenga su estilo. Por más que puedas tener que el pedagogo es ideólogo, no, o sea, más que eso,
viene con su estilo y está dispuesto a rebatirlo y etcétera, ¿no? Viene con su estilo y si tú quieres de ahí seguirlo, pero no seguirlo en términos ideológicos, ¿no? Sino seguir en cierta medida ese estilo y desarrollar tu voz propia, porque esa es la segunda chamba del docente, ¿no? No solamente venir con su estilo, sino con su estilo retar a que tú también, la idea de escuela, ¿no? A que tú también desarrolles tu propia voz, ¿no? Entonces un poco creo que marcando eso... Y lo has dicho muy bien. Mira cómo las etimologías nos ayudan. En términos de escuela. Y escuela, Claro. acuérdense, gente, no se olviden. ¿Qué es la escuela? Es jolé, del griego es jolé. Es el tiempo libre para buscar la verdad. Ese es esjolé, ¿no? Esjolé se traduce al latín como otium, ocio, que es lo opuesto al negotium. En el negocio tú estás, digamos, empujado por las actividades prácticas. Es lo que te decía Sebastián. Si tú encuentras, por eso eso que estamos hablando no se opone al capitalismo, ¿no? Lo critica, pero no es que sea un anti, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que si tú estás buscando, pues, te funciona bien un podcast, ¿no? Y sacas ahí tu dinero para comprarte tu casa, que está muy bien, tan bacán, eso es negocio, está muy bien, ¿cuál es el problema con eso, no? Pero no olvidar el espacio del ocio. Y el espacio del ocio justamente es el tiempo libre que tienes para compartir con tus congéneres, con otros seres humanos, en búsqueda de la verdad a través de la constitución de tu propio estilo, ¿no? Y ahí viene la cita de Orrego. El espíritu en cada hombre es un estilo. Ama tu estilo, ¿no? Ese es Antenor Orrego. Y este señor cajamarquino, no Gille, no Byung-Chul Han, no, peruano, cajamarquino, ¿no? Fue el gran maestro reconocido por él mismo de César Vallejo, ¿no? Y este señor está olvidado, entre otras razones, porque fue aprista, ¿no? Entonces en el Perú pasan esas cosas también, ¿no? Que a veces las cosas políticas hacen que olvidemos a esta gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Yo por eso espero que en algún momento, pues, vivimos en una época en la cual para que la gente te escuche hay que como, no, bueno, en fin, generar identidades como que muy fuertes, ¿no? Entonces es complicado eso, ¿no? El estilo pareciera ser que uno podría decir, pero el estilo no sigue siendo algo particularizante, etcétera, pero el estilo me parece que es un poco más abierto, ¿no? Entrar en diálogo. Porque finalmente el estilo no es... Lo que pasa es que el estilo, como lo estamos entendiendo, es una perspectiva ecléctica, tiene que ver con el ocio, ¿no? Claro. ¿No? O sea, es esa autoproducción personal y colectiva, ¿no? Que se hace con fin a encontrar la verdad. O sea, el fin del estilo es la verdad. O sea, digamos, Vallejo, a ver, cuando Vallejo escribe, no está escribiendo pues para que los conozcan a él, ¿no? O sea, cuando el poeta escribe, por eso volvemos a pedagogías poéticas, ¿no? Por eso el arte sirve mucho para eso, ¿no? El poeta busca, digamos, una verdad, ¿no? O sea, Vallejo estaba buscando la verdad del hombre, ¿no? El evangelio del hombre, es algo que no es él, es algo que está más allá de él. Pero, mira qué locazo, ¿no? Pero en esa aventura de buscar la verdad, produjo su estilo, ¿no? De alguna manera, en términos economicistas, ¿no? Una virtud colateral de la búsqueda de la verdad es que tú construyes tu estilo, ¿no? Entonces, eso sería interesante. Impregnada de estética, esa búsqueda de la verdad. Esto claro, o sea, a mí me parece impregnada de estética, ¿no? Porque si tu vida más bien es una defensa del dogma, ya no estás buscando tu estilo, ¿no? Claro. Sino que lo que podría ser tu estilo se convierte en una suerte de publicista del dogma, ¿no? Claro. Y ahí, entonces eso ya no es, mira qué interesante, eso ya no es ocio, es negocio, porque estás obligado, ¿no?, a promocionar a tu dogma. Claro, porque es como, el dogma parece que empezó a ser capital, ¿no? O sea, tienes que aumentar su producción, tiene que extenderse, etcétera, ¿no? Híjole, así es. Entonces, bueno, eso a mí me parece que es importante, ¿no? Yo creo que un poco, como para ir cerrando, ¿qué te parece si cuentas la anécdota, ¿no? La de, la que dijo el propio estudiante, ¿no? De José Antonio Encinas. Que creo que me lo contaste, no sé si te acuerdas, que era sobre lo que hacía Encinas, ¿no? Detrás, que era esto de escribir, anotar sobre cada uno de los estudiantes, cómo iban desarrollando su voz. ¿No? Es que Encinas, un poco en este libro que les cuento, escribía un poco cómo eran los estudiantes, quizás podría leer alguno, ¿no?
Sí, porque me parece bonito porque cerrar con eso un podcast que abrió más bien con un docente que está totalmente reacio a discutir la verdad con un estudiante y más bien a cerrarlo con un profesor que lo que tiene interés es no que sea mi verdad o la tuya, sino más bien seguir contribuyendo a esto, ¿no? A partir de que el estudiante tenga su propia voz. Me parece que es justo dar la vuelta, ¿no? Cerrar con un ejemplo completamente distinto, ¿no? Es, digamos, cerrar con este docente que ayuda a la construcción del estilo, ¿no? Exacto. Y que el estilo sea parte de, o sea, porque no lo vamos a negar que a quién le atrae la idea de que obviamente que el conocimiento sea neutral, etcétera. No, la verdad está impregnada también de nuestra experiencia, etcétera. La verdad está impregnada también de lo que sentimos, de cómo de alguna u otra forma también la aprendemos de manera estética. Y creo que eso es parte del estilo, ¿no? Tampoco hay que negar que estemos entregados al tercer mundo de Popper, que es neutral, que es sin colores, y etcétera, ¿no? Es atractivo, nos seduce ese tercer mundo, ¿no? Y cada uno aporta también desde nuestra experiencia, etcétera, ¿no? De nuestro estilo, en todo caso, utilizando estas palabras. Yo creo que un poco ya para cerrar con esto, o sea, sí, yo creo que las nociones de estilo y escuela, ¿no? Y mira qué bonito, comienzan las dos igual, ¿no? Estilo, escuela, ¿no? Se podría hacer hasta una revista, ¿no? Así, para acá, escuela, estilo, ¿no? O escuelas de estilo, ¿no? Es algo que hemos perdido, ¿no? Porque, sí, pues, ¿no? Porque la escuela exige tiempo libre, es el ocio, ¿no? El ocio, pero acuérdense, ¿no? No es el ocio, pues, para irse a un viaje a Brasil, ¿no? O sea, ¿no? Es el ocio para buscar la verdad, ¿no? Quizás en otra sesión podríamos decir que estamos teniendo por la búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, ya concretamente, no en la universidad y en la vida. Sí, pues. Pero para darles una característica, la búsqueda de la verdad no está permeada por la necesidad económica, por ejemplo, ¿no? Eso es muy clásico, ¿no? Entonces, y ahí vendrán los marxistas, ¿no? Y podrían decir con razón, ¿no? Pero si no tengo comida, ¿cómo carajo busco la verdad, pues, ¿no? Por eso Marx quería que todos tuviéramos las necesidades resueltas, ¿no? Para justamente tener tiempo para la búsqueda de la verdad. Es otra, una posibilidad, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Una cosa que hacía Encinas, mira, Encinas es un vivazo, ¿eh? Encinas, este capítulo final es lo caso, porque Encinas, justo voy a publicar un texto sobre eso, quizás podríamos hacer un programa también de eso, ¿no? Porque Encinas hace de su aula, un laboratorio de políticas públicas, ¿no? Escolar. Entonces, él entiende desde la psicología infantil, desde la psicología educativa, y así lo dice, ¿eh? Como no tengo mucho tiempo, quizás no puedo notar la cita, pero así está, ¿no? Hay estudiantes de izquierda, y está hablando de primaria, y hay estudiantes de derechas, ¿no? Entonces, entonces Encinas dice, ¿cuál está bien o cuál está mal? Ninguno. Porque el estilo, porque la derecha y la izquierda para Encinas son estilos, dogmas, ¿no? Que obedecen a la personalidad de cada estudiante. Entonces, lo que tiene que hacer el docente es que, si tu estilo es más de derecha, ¿no? Promover ese estilo dentro de un espacio donde todos podemos coexistir, ¿no? Y ver las virtudes de ese estilo. Encinas lo dice, ¿no? Por ejemplo, hay personalidades más ordenadas, aman el orden. Encinas dice, esos van a ser los futuros conservadores. ¿Están mal? No están mal, pues, son importantes, ¿no? Porque cuando hay una actividad, los que ordenan la vaina son ellos. Un trabajo escolar, ellos son los ordenadores, ¿no? Hay gente que son más analíticos, probablemente también vayan más, incluso se mandan como cosas, ¿no? Esa gente probablemente sea científica, ¿no? Y luego están los alumnos de izquierda, dice Encinas, ¿no? Que son los que están alborotando las cosas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces Encinas lo que hace en su aula es que estos convivan y entiendan, esto por favor no se olviden, que, digamos, estas diferencias que nos han hecho creer que son ideológicas, son diferencias de estilo, son estilos, ¿no? Entonces el anarquista es un estilo de ser persona, el marxista es un estilo, con lo cual volvemos al tema de la semana pasada, ¿no? Ser ecléctico no quiere decir no tener ideología, ¿no? Ser ecléctico quiere decir entender tu ideología como estilo. Entonces, digamos, claro, soy marxista, etc. Abierta, ¿no? Con ciertas entradas, ¿no? Abierta y en constante reconstrucción a partir de la razón, la experiencia y evidentemente la crítica, porque estás con otros, pues, ¿no? La única manera que no te criticaran es que o fundes una iglesia o que estés solo.
Entonces, o que seas un influencer donde solamente te hagan viva, pues. Claro, que te vuelves monaumático, ¿no? Con el reforzador continuo de likes. ¿No? Entonces, ¿dónde está? Quiero leer sobre Gamaliel Churata, que es al que más le da tiempo, ¿no? Vamos a ver, y con esto... Ya, voy a leer dos cosas rápidamente, ¿no? Dice, hablando sobre Gamaliel Churata, acuérdense quién es Gamaliel Churata, ¿no? Gente, en su mapa mental hagan eso, ¿no? Acuérdense que en Lava Perú revaloramos a los pedagogos, ¿no? Entonces, el gran maestro, ¿no? De César Vallejo, reconocido por César Vallejo, es un filósofo cajamarquino, Antenor Orrego, uno de los más grandes filósofos de América Latina, pero en nuestras tierras un poquito olvidado, como suele pasar, ¿no? Y el gran maestro, ya sí de escuela primaria, de los más grandes vanguardistas puneños, ¿no? También puneño él, es José Antonio Encinas. Entonces, ahorita yo voy a leer algo sobre José Antonio Encinas. Entonces, Encinas está hablando sobre una anécdota sobre Gamaliel Churata, que sería el gran vanguardista, es el Vallejo de Puno, digamos, ¿no? Para que un poco se entienda la idea, aunque quizás los puneños se molestarían con esto que acabo de decir. Bueno, dice... Bueno, me voy a demorar, si quieren lo corten, no importa. Dice, 3 incidentes de la vida de Churata en la escuela ratifican este juicio, ¿no? Un profesor una vez impuso a Churata un castigo. No recuerdo la causa, pero sí tengo presente la escena en la sala de la dirección donde acudió para protestar de aquel castigo. Entonces Churata un chibolito Churata va a protestar, ¿no? Churata tenía entonces 7 a 8 años. Era un chiquillo de recia contextura física y una alegre fisonomía. Cuando lo vimos entrar a la dirección estaba inmutado. Venía no a exponer una queja, sino a protestar. Y miren lo que dice Encinas, ¿no? Lo dejamos hablar sin perturbarlo. Le invitamos a sentarse y esperar breves momentos mientras daba término a una ocupación urgente que lo embargaba. El chico quedó en la dirección más de media hora. Cuando estuvo totalmente calmado, le indiqué que volviese a exponer sus razones, ¿no? O sea, que repitiese lo que estaba en protesta, ¿no? Sus argumentos tenían el mismo vigor, la misma convicción que cuando los produjo en un momento de exaltación. Entonces, Encinas, digamos, primero, Churata está exaltado, lo escuchan, y luego le dicen, espérate un momento, vuelve a explicarnos, como para que se calme. Esa es pura psicología educativa. No había duda de que el niño estaba indignado de algún error cometido por su maestro. Le manifesté que sus argumentos me habían convencido y que podía retirarse tranquilo a su sala de clase. Lo sorprendente es que no se ufanó del triunfo ni mostró malquerencia alguna contra el maestro que quiso imponerle el castigo. Aquel día siguió normalmente su vida de estudiante, cumplió con sus obligaciones, mostrándose solícito y laborioso. El espíritu de Churata, el estilo de Churata, había alcanzado su equilibrio. Si nosotros, en cambio, hubiéramos aplicado el régimen de los cuarteles, que manda cumplir el castigo antes de formular cualquier reclamo, se hubiese cometido un error más grave que el del origen de la violencia. Los maestros, y en general todos los que conducen multitudes, ¿no? Conducen multitudes. O sea, cualquier influencer esta crítica podría ir a cualquier influencer, ¿no? Porque el AGE conduce multitudes, ¿no? La gente que conduce multitudes, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Los profesores también, ¿no? Los maestros y en general todos los que conducen multitudes no comprenden las reacciones que sufre el espíritu humano cuando es detenido en sus impulsos. Es fácil castigar, difícil escuchar. A los niños hay que oírles siempre, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y para terminar, luego te cuenta más cosas. Termino con esto, ¿no? Estos incidentes muestran en Churata el germen de toda una vida que va a ser subordinada a las necesidades del orden colectivo. En la escuela, en su año, era el más dinámico. Tenía una gran capacidad para asimilar, así como un sorprendente poder para sintetizar y condensar sus impresiones. Hoy es el mejor literato de su generación. Obedeciendo sus propios impulsos, ha ido, como su hermano Alejandro, hacia el indio para sumarse a la vida de para sentirse indio como una suprema necesidad de su estilo.
Por eso Churata no solo es un literato, que se distingue por la brillantez de su talento, por la exactitud que guarda en el relato, por su tendencia doctrinaria, sino que va rumbo al apostolado, ¿no? Que es la cumbre máxima a la que puede aspirar el alma humana. No puede seguir otra ruta que a los 15 años de edad reta duelo a un gamonal por haber menospreciado su labor indígena, que a los 17 años ya es un demagogo, panfletario, orador y que por todo eso fue preso político en Arequipa, donde lo encarcelaron. Este recio temperamento de revolucionario social es la síntesis de todo el esfuerzo realizado en el centro educativo, Sí, interesante. en el cual Encinas fue el maestro, ¿no? Entonces, Qué interesante. ¿no? Claro. Eso es un poco lo que Encinas está proponiendo, ¿no? Una escuela, pues, de formar estilos, ¿no? Donde las ideologías se entienden como estilos que pueden coexistir entre sí. Y así acabamos bien la charla, ¿no? Justo tú me preguntabas, ¿cómo las ideologías tan opuestas pueden convivir entre sí? Quizás comenzar a pensar las ideologías no como dogmas, sino como estilo. Sería un movimiento interesante. Bueno, agradecemos, creo que es un gran cierre, y encima un gran cierre contrastante con el primer video con el cual empezamos, ¿no? Bueno, nada, solamente invitar ahora a que nos sigan en nuestras redes, a que se queden pensando sobre qué es el estilo de la escuela, cómo poder aplicarlo y dentro de sus comunidades educativas en las cuales estén, si es que se da esto, ¿no? Y bueno, creo que la charla quedará para el siguiente podcast hablar un poco más, seguir haciendo estos apuntes sobre la comunidad universitaria. Creo que puede ser de vez en cuando hacer esto, ¿no? Ciertos apuntes sobre la comunidad universitaria. Nos ha quedado tal vez más cosas que hablar. Y bueno, nada, invitar a que... Hay que hablar sobre la discusión. Se nos quedó, de hecho lo recomiendo desde irnos, lean este libro, La Casa Sutil, de Julio Ramón Ribeiro, el texto La Discusión. Ese texto es una maravilla, ¿no? Es maravilloso. Bien. Ese texto. Así que, nada, chequen. Bueno, para la siguiente vez podemos citarlo y darle su espacio que merece, ¿no? Y bueno, nada, síganos en nuestras redes. En YouTube estamos como Proyecto Lada Perú. Creo que en Facebook estamos como Lada Perú y en Instagram también creo que estamos como Proyecto Lada Perú. Síganos ahí en redes y bueno, nos estamos viendo pronto para otro video de Desatados. Síganos también, hay mucho contenido cultural ahí interesante, contenido de verdad, contenido interesante y que pueda permitir, que cada uno adopte en cierta medida su propio estilo con cierta crítica, ¿no? Y bueno, nada. Y sobre todo, gente, si ustedes no se sienten tranquilos o no se sienten, no quiero usar identificados, pero si no están en esta onda de la batalla cultural, ¿no? En la cual están metidos los progres y los conservadores, que a mí me desgasta, honestamente, ¿eh? Yo a veces entro a redes sociales y la gente está gritando, ¿no? Es como, ¿no? ¿Cómo dicen ahora, Sebastián? ¿Están dando su hate? ¿Puede ser así la expresión? Ah, claro, sí, pues. Entonces, siendo hater. Aprovechen su tiempo en otras cosas, ¿no? Es aburrido, ¿no? Es cierto. Bueno, nada, un abrazo a todos y a todos, todas, todes. Y ya nos vemos en el siguiente Desatados. Nos vemos, cuídense. Chao. Chao.